Qué tema, ¿eh? Es que soy un problema. Este es el tema que le da lugar a la columna de salud mental que está a cargo del doctor psiquiatra infanto-juvenil Carlos Tisera. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia acá. Siempre contento de poder compartir este rato con ustedes. Bueno, y es que soy un problema y justo me parece que le da bastante pie a pensar, ¿no? En relación a, y es un varón el que lo canta, en relación a las masculinidades, que hablábamos de situaciones de violencia que se han dado en estos últimos tiempos. Así que bueno, ese es un poco el tema del que vamos a hablar hoy. Así es, así es. Sí, un poco empujado por el espíritu mundialista, el fervor de los festejos y del fútbol como organizador cultural, ¿no? Nos hemos encontrado en una transformación en donde era algo solo de hombres, solo de aquellos que únicamente disfrutaban del fútbol, a un escenario que nos convidó a todos, donde los niños, las niñas se maquillan, se preparan y han podido apropiarse también de un valor cultural que nos pertenece, y me parece fundamental trabajarlo en un contexto en donde detrás de esa escena, de ese festejo, de esos momentos de mucho brillo, se esconden y suceden escenas de mucha violencia. Digo, estamos viendo en distintas localidades de la región, también por supuesto aquí, situaciones que detrás de un momento divertido, de fiesta, de entretenimiento, a los 2 minutos aparecen las violencias como parte de lo que nos preocupa. Para muchos es algo que queda para algunos loquitos, entre comillas, que es de otros lugares, pero eso cada vez inunda más los distintos escenarios, y me parece que es uno de los puntos que tenemos que empezar a ocuparnos, como decíamos cuando iniciamos esta columna, desde más temprano. Quiero decir que las violencias es uno de los objetivos de la salud mental, como parte también de un escenario de época en donde nosotros nos encontramos permanentemente en una situación de mucha insatisfacción, de mucha tensión, de muchos sufrimientos, y cuando menos nos esperamos nos encontramos confrontando violentamente con otro, y esto tenemos que poder situarlo como un problema central de las masculinidades. Si bien es algo que atraviesa la cultura en su totalidad, tenemos que situar a las situaciones de violencia como parte de un legado que estamos dejando en nuestros niños, en nuestros jóvenes, de parte del patriarcado, que los sitúa como necesarios de responder desde ese lugar, y si no, pasa a ser una suerte de subalternizado maricón, de subalternizado nena, de subalternizado porque no puede. Y entonces están detrás de eso un ideal de ¿qué pasa? Del lugar de protector, entre comillas, del hombre que tiene que poder salir a defender, como en la historia antigua o en el hombre de las cavernas, a de repente encontrarnos con que si me miró mal, si me tocó bocina, están reproduciendo estas escenas por todos lados, pero sobre todo entre los jóvenes, y entre los jóvenes en el contexto de celebraciones. Nos hemos encontrado por redes permanentemente, pero particularmente en esta localidad, semanas atrás hemos tenido situaciones de mucha violencia en la costa, en donde se ha visto por redes eso replicado, porque además esto hoy tiene un alcance muy complicado, y que para muchos y muchas que están en ese momento en donde todavía no lo incorporaron, quiero decir los niños, las niñas, que todavía no lo tienen naturalizado, un poco aterrados por la situación. Yo me he encontrado en escenas del consultorio, en escenas en donde muchos jóvenes dicen, no, yo prefiero no salir porque me da miedo que me agredan, esto empieza a tener una pregnancia muy importante que nos impide apropiarnos de un festejo, por ejemplo. Te voy a meter ahí un bocadito porque justamente ¿cuándo fue el partido? El miércoles. El miércoles estaba en el gimnasio, salí después del partido, fui para el gimnasio al ratito, y vinieron 2 nenas, que la hija de la profesora con una amiga, que se estaban viniendo de los festejos, se habían vuelto porque ya habían empezado a caer gente borracha y generando disturbios. Entonces, estaban en el medio de una celebración y estas niñas de 13, 14 años
vuelven, se van de ese lugar, se retiran de ese lugar de festejo, justamente por esto que vos estás diciendo. Es que ahí tenemos, y esto es parte de lo que tenemos que empezar a problematizar, al menos quienes tengan la intención de una crianza, ¿no? Que era un poco lo que charlábamos en estos tiempos, quienes tengan la intención de una crianza más respetuosa, más cuidadosa, pero con cierto espíritu emancipatorio, de transformación, tenemos que ver cómo empezar a instalar el diálogo con nuestros niños y con nuestros jóvenes sobre todo, para que algo de esa tensión que sabemos está, que sabemos aparece permanentemente, no tenga que ser desplegada por la vía de la violencia frente a otro. Y si eso está muy asociado a un aspecto que nosotros trabajamos mucho, que tiene que ver con cómo los hombres sostienen las ofensas, cómo los varones toleran o a dónde los toca ese lugar en donde no se defienden. Y en general viene de parte de un mandato que obliga a la escena de respuesta violenta de modo continuo. Entonces, continuamente nos encontramos, y esto empieza en el jardín de infante, y esto lo cuento como un corolario de las anécdotas, digo, ¿quiénes no han sufrido alguna situación de violencia en el jardín? Y todos tenemos rápidamente a decir, bueno, ¿y qué se hace? Bueno, decirle al asenio, ¿no? Pero, ¿cuántos de esos, en vez de decirle al asenio, aparece la idea, bueno, devolvela, bueno, defendete, bueno, tenés que... Y muchas veces eso que aparece como un chiste o algo como para salir de esa escena que nos angustia a los adultos, porque no estamos ahí para defenderlos, aparece como un designio y aparece como un ideal del cual históricamente tenemos que poder trabajarlo. Y en esto, con los varones fundamentalmente, es uno de los problemas más serios que tenemos en la confrontación. Esto es algo que tenemos que poder conversarlo en las familias, tenemos que poder empezar a desarmar la idea de que es más macho o menos macho el que se defiende o el que no se defiende, que esa tensión no puede hacer que nos encontremos confrontándonos desde ese lugar, que seguramente hay mucho enojo, que seguramente hay mucha tensión social, pero que de ninguna manera algo de eso se va a resolver en la violencia con otros. Y esto, como bien vos decías, si esto está, cuando aparece el alcohol, esto se ve potenciado. No es el alcohol el responsable. Y esto lo aclaro porque podríamos caer en la cuenta de que el problema es que fueron borrachos solamente. Y podríamos acordar en que ese tipo de consumo y esa modalidad cultural en donde el alcohol es el punto central del encuentro de fiesta, ¿no? Digo, quien hoy se encuentra en una fiesta y no hay alcohol, pareciera como que no hay fiesta. ¿De dónde es esta fiesta? Exacto, y esto se ha ido corriendo en los jóvenes a edades cada vez más tempranas, llegando a los inicios del consumo antes de terminar la primaria. Quiero decir, nos estamos encontrando con situaciones de extrema gravedad y no lo planteo en relación a la adicción al alcohol, que es un problema que históricamente tomaba al alcohol como el centro, sino cómo desde los consumos, sobre todo en esos contextos, a los 2 minutos hay alguien que se anima a lo que no se animaba, que se ve empujado a lo que en otro momento no era una ofensa, a lo que permanentemente asistimos a situaciones en donde el resto nos terminamos retirando. El resto, ¿no? Una niña pierde de poder festejar, un joven no va por miedo a que se tenga que confrontar. Y esto es algo que tenemos, como digo, que poder empezar a problematizar en las familias. Si esto ha ido creciendo, ¿no podemos pensar que hay algo que tiene que ver con la figura del primer mandatario, con esa violencia con la que se expresa y esa falta de respeto que él manifiesta? Porque he escuchado a docentes decir que los chicos usan los mismos términos de Milei y le contestan con el mismo tono. Entonces, ¿no pasará por ahí? ¿Ha habido un recrudecimiento de ese comportamiento en estos últimos 3 años? Mira, me veo muy tentado a decir que sí, pero entiendo más que es un fenómeno que queda ridiculizado,
que queda expuesto al modo del ridículo, pero que hace propio un sentimiento y una sensación que tienen muchos. Quiero decir, sería muy fácil decir, bueno, es culpa de él que habilita eso. Más bien yo creo que hay una sociedad que permanentemente se está habilitando a responder violentamente, que las redes y la interposición que se da en el intercambio de redes, que facilita las violencias sin tener que poner la cara, hace que muchos empiecen ese vínculo y esa confrontación violenta en las redes. Y que luego tenés que salir a la calle. Y que ese mismo lenguaje que se usa en redes, que a los adultos nos resulta más fácil diferenciar lo que yo puedo poner en Twitter o puedo poner en una red social y a lo que yo puedo confrontar en la vía pública. En una conversación con una persona que había puesto algo muy negativo mío, por poner un ejemplo, en las redes, y entonces después cuando te me lo encuentro y le digo, che, pero escúchame, nos vemos todos los días, ¿no te parece mejor que me lo digas? Y claro, fue como una atrocidad lo que sucedió ahí, como un miedo, no era la intención, no era una confrontación violenta ni física, pero esa tensión y esa facilidad que dan las redes para decir cualquier cosa, para nuestros niños y nuestros jóvenes empiezan a instalar un modo de intercambio en donde no está la limitante que teníamos históricamente respecto de la regulación social de la cercanía con otro. Qué locura lo que estás diciendo, porque es como una forma donde las tecnologías y el uso de las redes sociales empiezan a moldear conductas y comportamientos, porque claro, la primera muchas veces forma de interacción se da a través de esas vías que luego son trasladadas a la presencia física, digamos, que siempre fue al revés, para nosotros es al revés, se incorporan las redes posteriormente a que uno tiene ese modo de regular la conducta social. Es muy loco, yo no lo había pensado y me parece impactante. Y lo estamos viendo, y tomo el ejemplo que vos ponés del mundo libertario, en donde eso está no solamente felicitado y favorecido, sino absolutamente grandilocuente, que cuando llegó este personaje al poder, parecía como que no íbamos a poder salir a la calle quienes pensábamos distintos, porque estas redes, estos machos que son libertarios nos iban a salir a agredir. Resulta que no hay ningún caso, resulta que nunca pasó. Resulta que nunca salieron a ningún lado. Quiero decir que esas amenazas y esas tensiones que aparecían, yo tenía pacientes que decían, yo tengo miedo porque a lo mejor nunca pasó. Quiero decir que esa tensión, eso que se dice por redes, luego no es confrontado de esa manera. Pero ese es el discurso de los adultos. Podemos llegar a tener una guerra de redes. Bueno, es que eso ya está instalado. Ya estamos en un momento en donde esas tensiones están circulando en redes con lenguajes y discursos cada vez más violentos, del cual el presidente es parte de esa cultura, no es el que la organiza. ¿Sí? Quiero decir, no debemos tomar esos atajos, sobre todo para que nos apropiemos de los propios discursos de violencia frente a esa injusticia, que esas ideas de reacción tienen que estar, que tenemos que saber que tenemos que tener una resistencia, pero que no puede ser una resistencia violenta, que tenemos herramientas culturales, deportivas. Digo, el mejor ejemplo fue el partido del miércoles, un imperio que nos tiene cooptados, que tiene parte de nuestro territorio, que va a empezar a explotar nuestros recursos naturales, que de repente pudimos darles vuelta un partido y pudimos reírnos en su cara, y están desesperados y enloquecidos porque han puesto una bandera escrita a mano. Fíjense cómo hay formas de resistencia, hay formas de resistir a este embate y de ganar en esa cultura, en esa estrategia que no implica la confrontación violenta. Digo, ayudar a que los niños y los jóvenes, y esto cuando hablamos la vez pasada, por eso lo traigo, de cómo ayudarlos en esa interacción, en los grupos de WhatsApp, los primeros tiempos tienen que ser acompañados por las familias. No puede haber un niño que le ponga cosas injuriantes a una compañera, a un compañero, y no haya un adulto que le diga, che, escúchame, ¿vos eso se lo decís así en la cara? ¿Vos llegás a la escuela y te animás y vos vas y le decís lo que estás poniendo ahí? No pasa, no lo hacen.
Y si lo hace es empujado a decirle lo que le dijiste, decirle lo que le dijiste, recién ahí se anima a confrontar en ese punto. Entonces, somos los adultos los que tenemos la responsabilidad de empezar a desandar ese camino de respuestas violentas, incluso para las escenas más injustas, incluso en situaciones en donde te están robando. Y esto a veces dice, bueno, esto de donde yo vengo, quiero decir, en Quilmes, a nadie le daba dudas que si te intentan robar, vos tenés que tratar de lo más rápidamente entregarlo que te están pidiendo. Es una suerte de supervivencia. Sin embargo, aquí nos hemos encontrado que en ese intercambio sale un joven fallecido, asesinado en un contexto de violencia. Digo, en respuesta a una tensión que cómo a mí me vas a venir y que, digo, permanentemente en sociedades más chicas en donde el intercambio es más continuo, esa tensión también es más difícil de subsanar, porque eso que se dicen en redes se lo cruzan todos los días, porque esa tensión que apareció en Facebook, en Instagram, en Twitter, a los 2 minutos te lo encontrás a la vuelta de tu casa. No es un escenario anónimo desde el cual uno no sabe con quién se escribe ni con quién se encuentra. Entonces, esta tensión es algo que tenemos que poder trabajar desde más temprano y volviendo a la idea de que esa responsabilidad de interacción que uno tiene en las redes o en la virtualidad la va a tener que sostener en la calle, la va a tener que sostener en el cara a cara y que eso tiene que tener otros modos de la confrontación, pero también de la tolerancia. Digo, entendemos que hay quienes están en escenas que no soportan y que se la van a encontrar con el primero, se la van a agarrar con el primero que vean. Bien, el primero que vea tiene que ser el más pacífico, el que pueda soportar esa escena y tratar de devolver otra cosa. Bueno, vos sabés que ahora en un ratito vamos a hablar con la mamá de Kevin, que es uno de del chico fallecido, Kevin Martínez, porque bueno, vivió una escena de violencia y realmente, bueno, quería denunciarlo y creemos que está bien que así sea. Pero bueno, siempre desde este lugar, ¿no? Del tratar de llevar un poco de pacificación, ¿no? De la necesidad de que haya fuerzas de seguridad que cuiden, que protejan, que haya mecanismos de interacción en la calle que sean positivos. Creo que es una muestra hacia dónde puede llegar la violencia en personas que han causado tanto daño, ¿no? Me parece que es importante esto que traes porque también permite aportar a los padres, a las madres, a las personas responsables de niños y niñas, bueno, qué herramientas, cómo podemos hacer para tratar de construir infancias y adolescencias más cuidadas y menos violentas, ¿no? Me parece que ahí podemos hacer una especie de repaso de cómo ayudamos. Exactamente, por eso me parecía importante y qué bueno esto que puedan poner en valor esto, porque la mayoría de las familias que sufren alguna situación de violencia de este estilo no se animan a decirlo, porque queda disminuida la masculinidad, entre comillas, de ese varón que fue golpeado, que no se defendió a la altura de lo que le hicieron, que no fue a buscarlo y que no pudo responder a eso, ¿no? Tenemos que suponer que ese que está agrediendo está en un peor estado, que la está pasando realmente muy mal, que eso no lo justifica, pero que tenemos que ver de qué manera sostener esa tensión, sabiendo que de ninguna manera podemos ni silenciarla, ¿no? Por eso digo, escuchar a esta familia, que lo ponga en valor y que podamos empezar a ver de qué manera vamos a llevar esta conversación sobre todas las familias, porque rápidamente se busca un tercero. Bueno, es la escuela que no hizo lo suficiente, bueno, es la policía que no hace lo suficiente. No vamos a tener forma de que ni de la escuela, ni de la policía, ni de ningún organizador institucional nos cuide de nuestras propias violencias. Entonces, si no nos apropiamos de confrontar nuestras propias inseguridades y no transmitírselas a nuestros hijos, de no facilitar estas violencias por las vías del intercambio virtual, que insisto, es un problemón al que los estamos empujando, y que empecemos a desescalar nosotros tratando de buscar otros recursos para la interacción. Pareciera que los docentes se sienten impotentes ante estas reacciones de los pibes, y por otro lado la policía
reacciona la mayoría de las veces con brutalidad. Entonces no podemos Es que es resolverlo. Es tan fino que no se puede intervenir desde la fuerza policial solamente. No va a alcanzar. Por supuesto que en ese contexto la policía tiene que intervenir, la fuerza de seguridad es un valor en ese punto. Pero si esto no lo trabajamos de esta Desde manera, la prevención, ¿no? De poder construir una sociedad que sea menos violenta, que busque otros mecanismos de canalizar los enojos, las broncas, las diferencias. Me parece que ese es el punto y siempre es desde ahí donde tratamos de hablar, desde la prevención, ¿no? Creo que eso es lo que nos traes y es muy valioso, me parece. Sí, y de no señalar solamente, de ver cuáles son nuestros propios actos violentos, de cuáles son nuestras propias reacciones que no colaboran hacia un escenario más pacifista. Bueno, esto que dijiste de si te molesta pegale, me parece que es una de las cosas más comunes, más naturalizadas y que más tenemos que transformar. A veces ocurre que el miedo de los adultos respecto a que sus hijos sean tomados, maltratados, abusados, violentados, bueno, es como decir, bueno, deféndete, pero claramente empieza la espiral de la violencia que no nos lleva a ningún lado. Absolutamente, y que sobre todo lo pone en una tensión, y esto muy cortito para que entiendan a dónde voy. Un papá me decía, yo le dije que cuando llegue, en cuanto lo toquen, pero lo destroce. Oh. Y entonces, cuando vos lo veías al niño, claro, no hay chances de que él vaya a hacer eso. Ahora, ¿cómo hace para ir a confrontar a esa escena? No tiene chances, Claro. porque no tiene con qué. Entonces la única forma sería que tenga un arma. Y entonces él empezó a pensar de que tal vez esa respuesta no la tenga que dar sin un arma. Que además tenga, digo, en esa escalada, nunca jamás, cuando la propuesta es devolverla o defenderse violentamente, logramos que bajemos el riesgo de la tensión. Y que eso que los adultos decimos, tampoco lo hacemos. Quiero decir, ese padre que dice eso, va al trabajo, No anda lo explotan, peleando a lo piñas por todos lados. maltratan y no le pega nunca al jefe. Claro, Llega claro. y se la agarra con un vecino Claro. que tiene la Sería música bueno fuerte. que les enseñemos a responder con la palabra, Bueno, con la conciencia. pero no, por eso digo, mucho cuidado con que esa palabra sea incluyendo la violencia y por la vía de las redes. Porque después el terror de salir a la calle a confrontar con eso que puso es mucho más difícil todavía. Carlos, muchísimas gracias. Por Siempre favor. un placer tenerte y realmente son Siempre. temas muy necesarios y bueno, nos encanta tenerte Gracias acá. a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a un pequeño corte, son las 11:39, vamos a un poquito de música y volvemos enseguida.